Bienvenidos a Jinka Podcast. Mi nombre es Joshua y hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante, que es el cine y la Guerra Fría en Hollywood versus el cine soviético. Vamos a ver este conflicto, qué pasó con el cine, qué hizo el cine, y hoy vengo con un compañero a hablarles un poco más sobre este tema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Javier Corredor y estamos hoy hablando sobre el cine y la Guerra Fría, Hollywood versus el cine soviético. En esos tiempos el cine de Hollywood funcionaba como un medio para difundir ideas, esos valores occidentales que se tenían en ese momento, y también era una muestra de ese capitalismo, de esa democracia, de esa parte de libertad hacia el comunismo. Bueno, con esto también podemos ver que realizaron películas de espionaje. ¿Qué eran las películas de espionaje? Era donde mostraban cómo los estadounidenses y la inteligencia estadounidense, claro ejemplo, James Bond, que es una producción británica asociada con Estados Unidos, que busca mostrar cómo fue este conflicto, que quiere que las personas vean cómo luchaban contra los enemigos comunistas. Bueno, otras características pueden ser... Sí, claro, Joshua, pero también cabe aclarar que dentro de estas películas como las de James Bond y demás, tenemos también lo que era la ciencia ficción y estas películas llamativas con alienígenas y demás. Había una temática importante y era, por ejemplo, el miedo a la destrucción nuclear, invasiones, ese miedo al enemigo público o común, ¿sí? Esa carrera espacial o de exploración que muy bien representaban en las películas estos cineastas de esta época como tal. ¿Qué otras cosas nos puedes reflejar de esta temática, Joshua? Bueno, ante la ciencia ficción y alienígenas podemos ver acá, que busqué un poco ante esto, dice que quiere reflejar el miedo al comunismo. Claro ejemplo, dice acá, dice la invasión de los ladrones de los cuerpos de 1959. Esto es una invasión que creyeron que fueron que fueron alienígenas y realmente no lo fue. También podemos ver las películas bélicas y acción. Estos son ver cómo los soldados, cómo los héroes, que se les decían héroes a los soldados, luchaban por una ideología y por dos países que solo estaban buscando tener una ideología. También es importante aclarar, Joshua, una de las características de esta temática de la Guerra Fría y el cine soviético es esa propaganda anticomunista que ellos querían brindar en sus películas. Es, por ejemplo, esta película que está basada en la invasión de los usurpadores de cuerpos, creada en 1956, donde la temática era alienígenas reemplazaban a los humanos con réplicas sin emociones, sin nada de pensamientos y demás, reflejando el temor a la colectivización comunista. Entonces veamos reflejado como la impotencia de generar esa conciencia hacia las personas, hacia ese miedo como tal. Pues bueno, no se queda atrás que perseguían a los directores, perseguían a las personas, a los creadores de estas películas, pensando que eran brujos, pensando que querían hacerle mal a sus gobiernos, a sus países, pero lo que realmente estaban haciendo era que querían dar una realidad a una ideología. Entonces, esos actores fueron sospechosos, ya que dieron a conocer un poco más estas acciones comunistas y estas acciones de los héroes que pelearon por ellos. Sí, es claro el sistema de opresión que se manejaba en estas clases de películas, si lo analizamos bien, era la forma de escapar
o de mostrar una realidad y de suprimir ese pensamiento de las pequeñas comunidades como tal. Yo considero que el cine, tanto de Hollywood o como de la Unión Soviética en este tiempo de la Guerra Fría, lo que hacía era precisamente eso, resaltar un poderío o prevalecer ese poder sobre el otro. Bueno, pues eso era lo que pensaban las personas de Hollywood, pero lo que realmente pensaba el cine soviético era lo contrario, era dar un objetivo ante el comunismo, ver un poco más allá del comunismo como una palabra, sino más como emplearlo en las vidas de cada persona, buscar la lucha contra el imperialismo occidental. O sea, era lo contrario, ¿sí? ¿A qué me dice? Que era una lucha de creaciones tecnológicas, aparte de lo cinemático, que ya era un avance en la comunidad, pues era también mostrar cómo se podía avanzar tan rápido solo por un conflicto. También podemos ver que las películas sobre la revolución y la guerra. Hay dos ejemplos claros, que es el Alexander Nevsky y la balada de soldado. ¿Qué es esto? Esto es una problemática que llegaron a creer que querían ir en contra de ellos. Lo que realmente hicieron fue dar los dos temas y hacer que salieran adelante sin apoyar a ninguno de los dos, y pues mostrar el sacrificio del pueblo soviético. Dentro del cine soviético y la Guerra Fría, cabe resaltar el realismo socialista que se tenía en este tiempo. Una de las características como tal o su propósito era redactar la vida de una manera real, pero con un enfoque optimista y de propaganda, ¿sí? Que exaltara los valores del socialismo, la lucha de las clases sociales. Era aquí donde se veían los terratenientes y demás actores de la burguesía, por así decirlo, que eran como los principales actores de esta visión. Había unas figuras heroicas, una por resaltar estaba Stalin o Lenin, que aparecían de figuras sabias y como benevolentes, que hacían parte del cine soviético. Bueno, pues es verdad lo que dices, porque se ven mucho, se muestran mucho, ya que eran como personas que buscaban mandar en todos los lugares, buscaban tener el poder de todo. También vemos la crítica al capitalismo, que mostraba al occidente como un lugar corrupto y decadente, un lugar en donde la política mandaba, o un lugar en donde creían que esa ideología mandaba ante todo, pero era lo que realmente no pasaba. Habían cosas que pasaban, pero como otras que no. El cine mostró mucho esto y hizo que cambiaran las ideologías, que las ideologías empezaran a mejorar, a avanzar, y que toda la tecnología empezó a avanzar ante las ciudades. Bueno, espero que hayan aprendido algo de esto, que hayan visto cómo funcionó esto, que no fue un conflicto en donde fuera de golpes, fuera de violencia, no, fue un conflicto, como lo dice, Guerra Fría, un conflicto que fue frío, que no hubo violencia, no, solo fueron avances entre cada una de las potencias y ciudades. Entonces espero que hayan aprendido, muchísimas gracias, estamos en Kitka Podcast.